A esta hora, en Box Day Panamericana Pereira, el pastor Giovanni Villegas presenta Conexión Juvenil, jóvenes que dejan huella. Un programa presentado los sábados de 10 a 11 de la mañana. No te desconectes. Conexión Juvenil. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este programa Conexión Juvenil. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder conectarnos en este espacio. Gracias por su fiel sintonía y por estar conectados con nosotros todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Recuerde que esto es un espacio para todos los jóvenes, pero también para todas las personas, padres de familia que desean conectarse con nosotros a escuchar un buen programa, un buen mensaje, una buena reflexión y muy buenas historias. Hoy es 27 de agosto del 2022 y hoy estoy en una mesa de trabajo extraordinario. Hoy es uno de los días donde me siento supremamente acompañado y completo, así que vamos a dar también un saludo especial a estas personas que nos acompañan hoy en nuestra mesa de trabajo. Y quiero empezar entonces aquí por mi izquierda, que está Astrid. Hola Astrid, buenos días, bienvenida, ¿qué tal? Hola pastor, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, ya conectada en esta mañana aquí en Conexión Juvenil. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Muy bien, y ya estamos de regreso aquí en Conexión Juvenil. Como siempre, estas mañanas de sábado son muy divertidas, son muy interesantes. Y bueno, tenemos saludos. ¿Cómo les parece que hoy están súper saludadores todos nuestros oyentes? Ya nos están saludando, ya nos están dejando saber que nos están acompañando en esta mañana. Así que quiero saludar a algunas personas que nos han escrito. Elizabeth Giraldo nos manda un saludo. También nos saluda Albeiro Cadavid desde Montería. Albeiro siempre nos saluda y siempre está conectado en el programa de las 8 y en este programa. Él es de Medellín, creo, pero un día nos saludó desde Pereira, desde KLG Cafetero, ahorita está en Montería, viaja mucho. Qué bueno por Albeiro. También nos saluda Noelia, no nos dice desde dónde, pero mira, queremos mandar un saludo muy especial a una persona que está cumpliendo años, 78 años está cumpliendo hoy, la hermana Sorcelina, una hermana de nuestras danzas. Vane, no sé si la has visto. Están las danzas de las personas adultas y bueno, queremos desearle un feliz cumpleaños, que Dios la bendiga, que le permita tener todavía muchos años más de vida y bueno, esperamos que nos esté escuchando para que reciba su saludo. También le dicen hola Paz y a todos los de la mesa un saludo de Carlos Mario aquí en Pereira. Gracias Carlos Mario por el saludito que nos manda, pero bueno, ¿qué tal si entramos en materia? Ya mucho más serio se volvió esto, porque vamos a empezar con nuestro tema del día. Nuestro tema del día de hoy es... Muy bien, y el día de hoy tenemos un tema muy importante. Hoy no vamos a estar como tan risueños como si, bueno, sí, tal vez sí. Quizás. Pero el tema es bastante interesante y es de prestarle muchísima atención, porque el tema es, caí en la tentación y ¿ahora qué? ¿Qué hacemos, Vani, cuando caemos en tentación? Interesante este tema, porque yo creo que todos nos podemos identificar en algún momento de nuestras vidas con esa frase. Porque yo creo que todos hemos caído, ¿cierto? Pues el que diga, ay, yo acá nunca he pecado y soy perfecto, pues es un mentiroso. Bueno, a partir de ahí ya está pecando porque es un mentiroso. Arrepiéntete. Pero creo que una de las cosas que nos identifica a todos los cristianos es la lucha que tenemos día a día con el pecado. Hay una frase muy famosa que dice, mata al pecado o él te matará a ti. Wow. Escuchen, mata el pecado o él te matará a ti. El pastor Giovanni, siendo en su rol de pastor, ¿qué piensa de esta frase? Me parece súper interesante porque uno de los propósitos del pecado es matar. Creo que esa es la esencia del pecado, matar. Y si alguno nos tiene que morir, si no matamos, si no destruimos, si no hacemos morir el pecado, como lo dijo Pablo, el pecado nos va a matar a nosotros. Entonces me parece una frase guerra. interesante. Algunos cristianos ignoran que estamos en una guerra espiritual y piensan que es como que un club social, de venir a la iglesia, ser amigos, y no, realmente es que tenemos una lucha
fuerte. Claro, es algo así como yo contra el pecado. Jesús también conmigo, ¿no? De ahí que creemos que muchos nos hemos encontrado en ocasiones de caídas donde regresamos a viejos hábitos, incumplimos nuestras promesas a Dios, le fallamos a otras personas y pues obviamente también nos fallamos a nosotros mismos. Pero creemos que la clave del éxito está en qué hacemos, o más bien en qué hacemos después de esas caídas. ¿Cuál es la respuesta que tenemos nosotros ante una situación de estas? Porque quizá a veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y uno dice, bueno, caí ahorita, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago para levantarme? ¿Me quedo acá? ¿Me levanto? ¿Vuelvo atrás? ¿Cómo hago para pedirle perdón a Dios? ¿Me pongo a llorar? ¿Cierto? Porque justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Caí en tentación, ¿y ahora qué? Esa pregunta tan complicada, porque yo entiendo que cuando uno comete errores, uno le da como cierta vergüenza acercarse a Dios nuevamente, ¿no? Sí, esa es una de las implicaciones que tiene pues este tema de las caídas. Pero antes de continuar, quiero presentarles el juego de cada semana. Esta vez va a ser un poquito diferente y el juego ya no es quién soy, sino quién dijo. ¿Quién dijo? Súper. Entonces les voy a presentar una frase que está en la Biblia, fue mencionada por un personaje bíblico y la idea es que ustedes nos digan quién cree que fue la persona que dijo esa frase y al final vamos a dar la respuesta y a mencionar a las personas que hayan acertado. ¿Listo? Entonces la frase es... Contra ti solo he pecado. ¿Quién dijo esa frase icónica? Contra ti solo he pecado. Más adelante al final del programa les vamos a estar diciendo la respuesta. ¿Para usted ya se la sabe o...? Ya, contesto sí. Y todo. No. Porque hizo el pastel de lo que mandó Vanessa. No, digamos que es una situación muy fuerte, muy impactante, obviamente, trascendental. Entonces es fácil identificarla. Pero bueno, queremos que la audiencia, las personas que están conectadas con nosotros, nos puedan escribir por favor el 301-312-3647. 301-312-3647 y nos den la respuesta de este personaje que hizo la siguiente declaración: contra ti solo he pecado. Muy bien, yo creo que vale que más adelante tenemos que empezar a dar algunos regalos. Tengo algunos libros para regalar. Así que yo creo que en los próximos programas podemos mirar y darles a esas personas que nos dan una respuesta acertada, darles un motivo. Tienen este programa. Una motivación, claro. Tengo algunos libros súper interesantes de apologética. Pero tienen que ser personas de acá de Pereira, porque sí, aunque claro. Si dicen, no, yo me lo gané, si no envío contra entrega. Yo no tengo ningún problema, yo me ofrezco como voluntaria a llevarlo. Que nos manden los tiquetes. Entonces, bueno, más adelante vamos a programar algunos programas para dar algunos incentivos también a estos fieles oyentes que nos acompañan todos los sábados en nuestro programa Conexión Juvenil. Así es, y bueno, yo preparé algunas preguntas para entrar un poquito en materia y en calor y explorar este tema que es bastante amplio, y quiero empezar por el pastor Gio. Pastor, usted como pastor, líder de jóvenes, tanto tiempo acá en la iglesia, ¿qué tan frecuentemente te hacen esta pregunta? Que te llamen y te digan, pastor, ¿sabe qué? La embarré, caí, volví a hacer esto que yo sé que no debía hacer y no sé qué hacer. ¿Te pasa o no te pasa? Claro, por supuesto. Es una pregunta que me han hecho muchos jóvenes en mi proceso ministerial. Y creo que en el tema de los jóvenes, pues, es una situación que se da constantemente, ¿cierto? Que los jóvenes se acercan y me dicen, pastor, me equivoqué, fallé, bueno, caí, ¿sí? La verdad. Sí te pasa. Sí, pasa muchísimo. Me preocupas cuando no dicen. Bueno, sí. Es peor cuando tú te das cuenta y por otra parte. Ayer estaba hablando con alguien, antenoche estoy en una conferencia con un pastor de Asambleas de Dios, exactamente con el pastor Humberto Fajardo, y él nos decía que cuando una persona cae, cuando un joven cae, el 50% de ellos buscan a sus familiares para contar el incidente. La segunda persona que usan cuando caen son a sus amigos.
Pero me cae, o sea, me pareció muy, muy impresionante saber de que solamente el 4% buscan a sus líderes espirituales. Uy, ahí pasa Sí. algo. Esas son las estadísticas que tengo, que seguramente más adelante con el liderazgo estaré compartiendo, porque me impactó muchísimo. El 50% buscan a sus padres, el 24% buscan a sus amigos y solamente el 4% buscan a sus líderes espirituales. Es decir que si algunos jóvenes o algunas personas nos buscan a nosotros como líderes espirituales para hacernos esta confesión o decirnos caí, solamente ese 4% significa que hay un gran porcentaje que no lo dicen y que también cayeron. Eso me generó a mí cierta preocupación. Y bueno, algo tenemos que hacer o algo estamos fallando nosotros como líderes espirituales. Sí, me llama mucho la atención esa estadística porque si bien nuestros familiares y amigos deben tener una disposición a ayudarnos, quizás espiritualmente no estén tan bien preparados o no quieran buscar esa restauración espiritual. Quizás busquen la restauración en otros ámbitos, pero no la espiritual, que es la más importante. Yo quiero preguntarle a Astrid, que también lleva muchos años en el ministerio, si alguna vez, pues porque tengo entendido que también conoces al Señor hace mucho tiempo, ¿alguna vez te has encontrado en alguna situación en la que dices así, ay, caí, la embarré, ¿ahora qué hago? Claro, Anne. A ver, yo llegué a la iglesia a los 19, ¿sí? Tengo, bueno, yo más o menos unos 10, 11 años, así que hagan sus cuentas. Pero yo no tengo líos con la edad y todo eso, yo tengo 32. Ve, 31, porque me pongo más años, tengo 31, bueno, ya casi 32. Quiere que le celebremos. Sí, para que me celebren en enero. Pero bueno, yo creo que en todo el proceso que uno vive con Dios, uno siempre tiene sus momentos, y en estos días estaba reflexionando acerca de esto, y yo decía, a veces nosotros nos damos licencias, ¿cierto? Licencias para no orar, licencias para no leer la Biblia, licencias para ver lo que no debemos, licencias para escuchar lo que no debemos escuchar, para estar con personas que no nos aportan, y en esas licencias que nos damos, uno puede, digamos, que caer y uno decir, bueno, ¿y ahorita qué hago? Claro que me ha pasado, y varias veces, Vane. Bueno, muchas gracias, Astrid, por tu honestidad y por tu sinceridad. Y yo quiero preguntarle a David, tengo entendido que también has sido líder de jóvenes de hace tiempo. ¿Has conocido alguna persona que caiga constantemente en los mismos pecados? Sí, Vane. Sí, suele pasar. La conocí, esa persona. Y el hecho de reincidir y caer es porque nosotros queremos cambiar, pero no buscamos la manera de cambiar nuestro entorno. Entonces eso nos puede hacer caer reincidentemente. Entonces los amigos, los lugares donde estoy, los lugares que frecuento, ¿cierto? O sea, son cosas que son vitales en el momento en el que usted de verdaderamente quiere cambiar. De alguna u otra manera, si quieres cambiar, tienes que cambiar esos lugares donde has caído, ¿cierto? Cambiar esos amigos con los que has caído, te han hecho caer a causa de su influencia, ¿cierto? Y pegarse de la mano de Dios, no estar solo. Así es, muchas gracias, David. Definitivamente vemos que es una constante, es una realidad que debemos enfrentarnos todos como jóvenes cristianos que estamos en un proceso de buscar a Dios. Y en nuestras redes sociales, a propósito, los invito a que nos sigan en Jóvenes que Dejan Huella Pereira, estamos en Instagram y en Facebook. Hicimos una encuesta que dice, ¿qué creen ustedes que debemos hacer cuando caemos en la tentación? Encontré unas respuestas muy, muy interesantes. Nuestros amigos del Ministerio de Ágape nos dijeron adorar. Eso es lo que hay que hacer, adorar. Una usuaria nos dijo, Vanessa, pedirle ayuda a papá Dios. Y esta semana leía una frase muy curiosa que decía, cuando caigo la religión me hace decir debo huir de papá, mientras que la relación me dice si caí y fallé debo buscar a papá. Entonces ahí está también como una pequeña diferencia. Alexander nos dijo ayunar y adorar todo el tiempo. Juan José, nuestro querido amigo Juan José, nos dijo confesar mi pecado, fortalecer mi relación con Dios y evitar situaciones en que pueda caer. Elika Mijao dijo arrepentirse y pedir perdón. Y Luz Marina, reconocer que nos equivocamos y no quedarnos ahí, sino levantarnos. Arrepentimiento más no remordimiento. No, pastor, estos jóvenes están, pero llenos de espiritualidad. No, eso me parece supremamente bien. Muchas de las cosas que los chicos respondieron obviamente son muy acertadas.
Y creo que una de las cosas que nos enseña la palabra de Son Crítica, más adelante lo vamos a hablar, es volver. Creo que cuando el hijo pródigo salió de su casa, del lado de su padre, y vendió todo lo que tenía, dice que él recapacitó, dice él volviendo en sí, ¿cierto? Hizo un análisis y volvió a su casa, ¿cierto? Aunque dice en primer lugar y volviendo en sí, dijo que fue una reflexión que él hizo, y volviendo así dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre? ¿Cierto? Y después dijo: volveré a mi casa, ¿cierto? Al lugar donde nunca debió de haber salido, y el lugar donde nunca nosotros debimos de salir. Yo creo que todos en algún momento hemos caído. Yo también he caído muchas veces y he hecho cosas incorrectas delante de Dios. Pero lo más importante no es caer, sino levantarnos del estado en el que nosotros nos encontramos. Porque nadie puede decirte que nunca ha caído en algo. Algunos en un área, otras en otra, pero de ahí en adelante lo determinante es la actitud que yo tomo frente a ese error o a esa equivocación. Si insisto y persisto en seguir en ese estilo de vida, o si recapacito como el hijo pródigo y vuelvo donde mi padre y me restauro, o permito que él restaure mi vida. Voz Day Panamericana Pereira, transmitiendo en vivo. Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Conexión Juvenil. Y bueno, seguimos con otros saludos. Ahorita yo felicité a la hermana Sorcelina, pero resulta que este saludo se lo envía Sandra García y son 2 personas, bueno, no leí bien, despiste.com, y dice que también la hermana, aparte de la hermana Sorcelina, también la hermana Fabiolita cumplió ayer 81 años. Wow. ¡Qué belleza! 81 Bravo. Años la hermana Fabiolita. Bravo, y la hermana Sorcelina cumplió 78 años. Que Dios las bendiga. También nos están saludando nuestros jóvenes. Nos saluda Mario. Dice Mario: hola, soy Mario Olaya. Saludos desde Dos Quebradas. También nos saluda Claudia desde España. Dice Claudia: los escucho, pastor, un abrazo. Hola mi Claudia, Dios me la bendiga, allá desde España. Espero que esté muy calurosa porque está haciendo mucho calor por allá. También nos saluda Juan Alberto desde Cuba. Y bueno, ya habíamos saludado también a Carlos Mario. Tenemos a todos nuestros oyentes ahí que nos están saludando desde cualquier lugar del mundo. Somos internacionales, Vane, así que nos saludan desde el mundo entero. Bueno, tan exagerada, pero sí nos saludan desde algunas partes del mundo, desde Pereira, desde algunos otros lugares de Colombia. Así que bueno, muy contentos por todas las personas que nos escuchan a diario y que se conectan con nuestra emisora. Pero la pregunta al tema que estamos dando el día de hoy es: bueno, caí, ¿cómo hago? ¿Ahora qué hago? ¿Cierto? Pues bueno, aquí no los vamos a dejar solamente con la incógnita, también les vamos a dar unos consejos para que ustedes sepan qué hacer. O bueno, recomendaciones, ya ustedes sabrán si los toman o no los toman en cuenta. Así que si alguien les pregunta: ay, mira, pasé por esta situación, ¿qué hago? Pues que ustedes también les puedan ayudar. También, ¿cierto? Porque a veces uno dice: bueno, ¿y cómo ayuda a esta persona en este problema, en esta condición en la que se encuentra? Entonces, lo primero que debemos de hacer es reconocer nuestra condición de pecadores. El fracaso de muchos cristianos radica en que no fueron humildes para reconocer sus debilidades, nunca confesaron sus pecados y nunca fueron confrontados. Es necesario diagnosticar la severidad del pecado sin excusas o justificaciones, al igual que es necesario comprender las graves consecuencias del pecado. Demasiadas personas juegan con el pecado en lugar de darle muerte. Es importante convencernos de nuestra culpabilidad y hacernos preguntas como: ¿por qué he seguido pecando cuando me ha mostrado tanta gracia y misericordia? ¿Cómo puedo mostrar tanto desprecio hacia Dios? Qué importante es esto, ¿cierto? No hacernos las víctimas, porque a veces como que: ay, pobre de mí, el pecado me puede, o mi debilidad, y es que Jesús me ama y la gracia. O sea, sacamos excusas y seguimos en lo mismo. Entonces, qué importante es tener la oportunidad de reconocer nuestro pecado. Ese es el primer paso. O hay otra cosa que a veces muchos le echan la culpa al diablo. Ah, sí, eso fue el diablo. Entonces, tengo un espíritu de no sé, de chisme, o tengo un espíritu de cualquier cosa. Y a veces pues somos muy suaves al diagnosticar como cuál es la gravedad de la situación o de lo que está pasando, y es mejor ser más duros que flexibles con nosotros mismos cuando se trata del pecado. Muy bien.
Seguimos entonces con el punto número 2, el consejo número 2, el arrepentimiento. Si bien es importante reconocer nuestro pecado, el arrepentimiento es el segundo consejo y la segunda actitud que debemos de tomar frente a ese tema. ¿Qué es el arrepentimiento? Tiene que ver con cambio de dirección. Es decir, es dejar de hacer lo que estoy haciendo, que sé que está mal. Desear fervientemente la liberación y el perdón de pecados. Cuando hay dolor en el corazón y tenemos la apasionada determinación de volver a Dios, experimentamos la metanoia, que ahí es donde viene la palabra arrepentimiento, que significa volverse, significa cambio de actitud o modo de pensar o el del plan que estábamos teniendo y que nos llevó incluso a pecar. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con eso, con ese cambio de dirección, con ese cambio de actitud, con ese cambio de pensar. No podemos pretender solamente reconocer. Imagínense la historia que les comenté ahora y que les recordé, el hijo pródigo diciendo y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre? Pero él nunca volvió a donde el papá. O sea, tuvo que haber un análisis, un reconocimiento, que es la parte que nos compartió Astrid, reconocer nuestra condición, pero además eso tiene que ir acompañado de una actitud, ¿sí? Con volverse realmente a Dios, en pensar y actuar diferente, esa metanoia, ese cambio de mentalidad, ese cambio de pensamiento que sin lugar a duda nos va a llevar a no volver a caer o no volver a fracasar. Entonces ese segundo punto es súper importante, porque más allá de una intención hay una decisión. Y una vez escuchaba de una pastora que decía que Dios no premia la intención sino la decisión. Pueden haber muchas intenciones en tu corazón, puede haber una cantidad de pensamientos y de deseos en tu corazón, pero Dios nunca te va a premiar si no actúas. Dios no premia la intención sino la decisión. De hecho, alguien decía: el infierno está lleno de personas de personas que tuvieron muchos deseos pero que nunca actuaron, nunca tuvieron ese cambio. Entonces la intención no es tan importante, a no ser que esté conectado con un acto de volvernos a Dios, de pensar diferente y de actuar diferente. Ese es el segundo consejo: arrepentimiento. Vamos entonces el tercer consejo para las personas que han caído: practica las disciplinas espirituales. Después de tener ese pensamiento, actuar, necesitamos desarrollar disciplinas espirituales. Y dentro de las disciplinas espirituales está la oración y atesorar la palabra de Dios. Son los dos hábitos más importantes que necesitamos para morir al pecado diariamente. También el ayuno y el congregarse. No debemos de aislarnos, sino por el contrario buscar reconstruir esa relación dañada con Dios. Qué interesante, las disciplinas espirituales, y aquí vimos algunas: la oración, el estudio de la palabra, el tiempo para nosotros ayunar, el congregarnos es importantísimo. Mire, yo recuerdo que siendo muy adolescente, en medio de mi proceso espiritual, porque todos tenemos un comienzo y al principio es muy difícil, especialmente cuando estamos habituados a ciertas disciplinas no espirituales sino más carnales, y recuerdo que cometía muchos errores. Obviamente aún lo sigo cometiendo, pero en ese tiempo apenas estaba empezando. Y resulta de que muchas veces yo no sentía venir a la iglesia. Yo decía: ay, ir a la iglesia, no, pero es que yo pequé, no, pero es que yo hice esto, no. Y empezaba esa acusación, que obviamente no es Dios, sino el diablo que nos acusa, porque él es, dice la Biblia que en Apocalipsis, que Satanás es el acusador. Entonces cuando empezamos a sentir esa acusación que no es de Dios, muchos de nosotros no queremos orar, no queremos leer la palabra, no queremos ir a la iglesia. Pero en mi adolescencia yo determinaba y entendí que era mucho mejor estar en la iglesia que estar expuesto fuera de la iglesia. De allí que muchas veces vine y yo no sentía cantar, no sentía orar, yo no sentía esa motivación para aplaudir, y muchas veces solamente llegaba al culto y me quedaba sentado, solamente ahí escuchando la palabra de Dios y con el corazón en ese momento reargüido, y sentía el amor de Dios ministrando mi vida. De manera que el pecado no debiera de sacarnos realmente de Dios, sino conectarnos con Dios. La oración lo que hace es traer esa conexión
con Dios, esa oración, esa lectura de la palabra, el congregarse. Esos son hábitos espirituales que tenemos, perdonen la expresión que voy a utilizar y que estoy utilizando, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que congregarnos, porque es la única manera de desarrollar disciplinas espirituales y es la única manera de nosotros poder salir del estado en el que nos encontramos espiritual y emocionalmente. Es la manera de salir y levantarnos de esa caída. Así es, pastor. Y muchas veces podemos decir que cuando caemos en la tentación es porque estamos débiles espiritualmente, y esa debilidad proviene de haber dejado nuestros hábitos espirituales, Así ¿cierto? Es como una consecuencia natural. Nos descuidamos nuestra relación con Dios, nos debilitamos, llega la tentación y no tenemos como esa capacidad de responder ante ella. Entonces, por eso que es muy importante volver a restablecer esas disciplinas espirituales. En vez de alejarnos de Dios, antes buscarlo con mayor intensidad. Algo que nos decía el pastor esta semana en un devocional, y es que cuando nosotros no oramos nos convertimos en personas vulnerables. El no orar, el no estar conectado con Dios nos hace sensibles al pecado, nos hace vulnerables al pecado. De allí que si nosotros modificamos y buscamos orar, buscamos leer la palabra, buscamos congregarnos, eso nos hace fuertes en Dios y menos vulnerables ante el pecado y ante la tentación. Por eso la disciplina es esa: meternos en oración, estudiar la palabra, congregarnos, ayunar, bueno, todos estos elementos que acabo de mencionar. Y sabes que yo por eso creo que el diablo o el enemigo o el mundo, el sistema en el que estamos, lo que más ataca es la oración. Porque hoy en día a través de las redes sociales buscan que estemos distraídos todo el tiempo, ocupados todo el tiempo, que estemos todo el tiempo como con nuestras mentes en tantas cosas. Es porque buscan distraernos y alejar nuestra mente de esa disciplina que debemos tener en oración, ¿cierto? Alguien decía por ahí que el ministerio de Jesús fue la oración, definitivamente, la oración. Y me parece interesante porque Jesús, la Biblia nos registra de que Jesús oraba. Dice la Biblia que oraba largas horas en la noche. Antes de que saliera el sol, Jesús ya estaba orando. Y lo que Satanás quiere es desconectarnos de ese tiempo de oración. Al diablo no le preocupa tanto que un joven vaya a la iglesia. Tampoco le preocupa mucho de que lea la Biblia. A él le preocupa un cristiano que ora. Porque en la oración hay una conexión directamente con el Padre. Y el diablo tiene todas las de perder cuando un joven busca la presencia de Dios, porque esa presencia de Dios lo fortalece, lo ayuda y le permite avanzar en su vida cristiana. Es interesante la oración. Además, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Sí, dicen por ahí ese chiste. Pero es dicho pentecostal. Eso es dicho, claro. Si el cristiano que no ora, el diablo lo devora. Y el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Bueno, otro tip muy importante, el cuarto, es reconocer tus zonas de peligro. Como lo decía ahora David, es importante pues como identificar cuáles son esas zonas que me hacen más vulnerable. Y hay una frase muy interesante de Adrian Rogers que decía: el cristiano que no quiera caer no debe estar andando por caminos resbaladizos. Hay caminos que son resbaladizos de acuerdo a la tentación de cada uno, ¿cierto? A nuestra propia concupiscencia. Entonces, un ejemplo, si yo sé que he tenido problemas con el alcohol, o que sí, a veces esa es mi tentación o mi peligro, por así decirlo, el alcohol, y a mí me invitan a una reunión, y esa reunión es en una discoteca, en un bar, o incluso con la familia donde ellos están bebiendo todo el tiempo, no es conveniente, no es aconsejable yo irme para allá, ¿cierto? También es importante hacerle frente a las primeras señales del pecado. Y por ejemplo, estudiando acerca del tema de la pornografía, hay jóvenes que tienen problemas con ese tema de la pornografía, y hacer caso a unas primeras señales puede ser, por ejemplo, si ellos frecuentemente ven que caen en eso cuando están tristes, aburridos, cuando tuvieron una pelea, una discusión, o se sienten frustrados, y eso es como la primera alarmita que se le despierta por dentro de ir a buscar consuelo en la pornografía. Entonces, si ya saben que esa es su primera alerta, en un momento en el que esté pasando por esa tristeza o esa frustración o un momento de tristeza, busque otra cosa, aférrese a Dios, vaya, busque la palabra, llame a su líder,
líder, llame a su pastor, vaya a la iglesia, póngase a escuchar alabanzas, haga otra cosa diferente para que cambie ese chip que usted ya tiene, digamos que en su mente o en su corazón, para anticiparse y no caer. Bien interesante esa parte, Vane, y creo que muchos jóvenes desafortunadamente están luchando con ese tema de la pornografía. De allí que creo que se convierten en distractores de la oración y en armas de destrucción masiva. Hoy en día el celular se ha convertido en un arma de destrucción masiva, porque muchos jóvenes, al tener acceso a los datos, al internet, están entrando en un mundo muy fuerte, muy pesado, y precisamente ese mundo los está llevando a desconectarse de la oración, a desconectarse de Dios, y por ende a caer en problemas tan fuertes como son la pornografía, y de allí la masturbación, y la masturbación a la fornicación, y la fornicación a la inmoralidad, y la inmoralidad ya todo eso que tiene que ver con ese desorden sexual y mental, porque ya se vuelven en aberraciones sexuales, y de ahí una cantidad de prácticas y finalmente ideologías. Bueno, y lo que pasa es que muchas veces no nos anticipamos a eso. Quizás uno lo puede escuchar desde aquí y dice tan exagerado, pues jamás voy a llegar a algo así, pero lo que pasa es que el pecado nos seduce de una manera como tan sutil. Por eso hablamos al principio que era muy importante reconocer la gravedad del pecado, porque uno dice, no, pues, yo solo miré 5 minuticos de pornografía, eso no me va a hacer nada malo, pero es que esos 5 minutos hoy, mañana se convierten en 10, la próxima semana en 15, y por ahí es donde empezamos a abrir una puerta que se va abriendo de una forma muy fácil, pero cerrarla es lo difícil. Es verdad. Y déjenme decirles una cosa, que una imagen solamente de 5 o 10 segundos puede durar años en la mente de una persona. Yo escuchaba una conferencia del pastor Josh McDowell, y él hablaba acerca de eso. Una imagen que una persona vea solamente 1 minuto puede durar años en desaparecer de su mente. Entonces, si hablamos de una imagen de 1 minuto, se imaginan, por ejemplo, videos de 15 o 20 minutos, de 1 hora, o películas como hoy en día 2, 3 horas. O sea, es increíble el daño psicológico que está generando la pornografía. Seguramente más adelante vamos a abordar un tema de este tipo. Me encantaría que fuéramos a hablar un poco de la pornografía. Ahora que te estás documentando, Vane, yo también tengo algunos libros interesantes sobre ese tema, de cómo ayudar a los jóvenes que están pasando por estos problemas de pornografía, cómo colaborarles y cómo guiarles en este tema. Y pues agregando algo ahí, algo muy interesante es que en ocasiones nos preguntamos nosotros mismos por cosas y aberraciones que pasan normalmente en la vida. Como que, oiga, pero ¿por qué tal persona violó a la niña? ¿O por qué ocurrió tal masacre? ¿Y por qué este hombre hace esto? Y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Pero no nos damos cuenta de que esas personas iniciaron por una fotografía de 10 segundos. Esas personas iniciaron por algo tan pequeño, pero poco a poco su mente se fue llenando de basura, porque el pecado es así. El pecado es como una bola de nieve. El pecado es una bola de nieve que va creciendo hasta que se forma una avalancha y se viene abajo tu vida. Una vez cree que lo puede controlar y terminamos siendo controlados. Y no solo hablando de temas sexuales, ¿cierto? Hay pecados, por ejemplo, la ira. Sí. Si yo tengo problemas con mi temperamento y con la ira, y si yo sé que hablar con una persona o empezar ciertas discusiones me hacen estallar, pues en el momento en que usted vea que está iniciando la discusión, aléjese, porque usted ya sabe para dónde va. Eso nos referimos con identificar las zonas de peligro para alejarnos de ellas, ¿cierto? Pero por último, lo más importante, creo yo, es tener la mirada en Jesús. Por supuesto, no podemos luchar contra el pecado sin tener la mirada puesta en Cristo. Su sangre es la mayor motivación a vivir en santidad y el mayor consuelo cuando hemos fallado en eso. Aunque a veces pensemos que lo que hicimos fue muy grave, o que nos caímos en un pozo muy profundo, que se nos hace muy difícil salir, o incluso que si gritamos nadie nos va a escuchar porque ya estamos muy abajo. No, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados, para salvarnos. Y en 1 Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo,
Él es el verdaderamente justo. Ahí está la clave de las claves. Por supuesto. Bueno, Dani, yo quiero saludar a alguien muy especial que me escribió y me dice: los estoy escuchando antes de que se me olvide. Es un saludito muy especial porque va para Jamundí Valle. Es el pastor Daniel y su esposa Marjorie que nos están escuchando desde Jamundí. Pastores, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Y bueno, respecto a lo que tú decías, Vane, de que la sangre es como, bueno, la sangre de Cristo puede con todo, ¿cierto? Que no hay pecado que Jesús no pueda aliviar, siempre y cuando nosotros nos pongamos en sus manos. Una vez encontré una frase que decía que no hay pecado que esté más allá de la cruz, ¿cierto? Wow. No hay nada que esté por encima de Dios, así que todo lo que nosotros, por lo que estemos pasando, con lo que estemos luchando, si lo ponemos en manos de Dios, Él puede hacer de que podamos superar ese momento, ¿cierto? Bueno, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Conexión Juvenil. Bueno, ya estamos casi finalizando porque el tiempo en la radio pasa muy, muy rápido y tenemos más saludos en esta mañana. Imagínense que nos están saludando también de la Unión Valle, nos saluda Anita. Ana, un saludo muy, muy especial para ti. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. También dice Elizabeth: lo importante de caer es reconocer que le estamos fallando a Dios y que Él no lo merece. Pedir perdón y seguir adelante, mucho más pegados de Dios. Amén. Qué bonito. Pero también Vane sabe que nos saluda desde Cartago Valle. Oye, Valle nos están escuchando harto. Nos saluda el pastor Mauricio y Natalia, tan bellos. Las ellas también nos saludaron. Muchas gracias por estar conectando. Hay que invitarlos a que vengan aquí al programa de Conexión Juvenil. Y pues también tenemos ya el resultado de nuestro juego, que hoy se llamaba ¿Quién dijo? Adivina quién dijo, ¿cierto? Pues desde el principio del programa te queremos decir que nos mandaron la respuesta, pero la teníamos que decir al final. Elizabeth, como siempre, nos dijo Salmo 51:4 y eso lo dijo el rey David. También la hermana Noelia dice, ella nos manda el versículo y todo. Salmo 41:4. Yo dije 51. No, pero no dice 41. O el 40, bueno, seguramente lo dijo en varias partes. Pero en fin, el rey David, porque mire, en el 41:4 que manda la hermana dice: oh Señor, ten misericordia de mí, pedí en oración, sáname porque contra ti he pecado, ¿cierto? Entonces seguramente el rey David mantenía pidiendo perdón todo el tiempo. Bueno, gracias a las personas que participaron como en nuestro juego. Sí, efectivamente, el rey David, que siempre reconoció su pecado y que siempre reconoció la necesidad que tenía de Dios. ¿Quién nos está llamando, David? No, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Definitivamente felicitarlos por la participación. Es muy importante para nosotros que participen, que estén atentos, que sigan adelante. Y estaremos próximamente invitando a algunos de nuestros oyentes a que participen con nosotros en este programa. Claro que sí, David. Bueno, muy bien. Agradecerles a todos. Ya vemos de terminar, de finalizar nuestro programa. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas en este espacio de Conexión Juvenil. Recuerden que este espacio son todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Que todos los sábados también tenemos nuestra reunión juvenil aquí en la ciudad de Pereira, en la 36 con séptima. El lugar se llama Centro Cristiano Vox Day. La palabra Vox Day significa voz de Dios. Así que es un lugar donde queremos que escuches la voz de Dios a través de cada uno de los mensajes que nuestros pastores, nuestros líderes preparamos para cada uno de ustedes. Mañana será un día súper especial. Mañana tenemos una tarde de cometas. Vamos a estar en Cerritos. Así que desde la semana pasada venimos haciendo un poco de campaña. Queremos invitar a todos nuestros jóvenes para que mañana, después del puente en Cerritos, como si fuéramos para el peaje, vamos a estar en un lugar reunido. Vamos a llevar música. Vamos a invitar a nuestros niños, los que tenemos hijos. Puedo ir con sus padres y vamos a tener una tarde de cometas. Vamos a premiar algunas cometas bonitas o que vuelen muy lejos. Entonces, bueno, vamos a tener un tiempo bien especial a las 3 de la tarde mañana en Cerritos. Así que esperamos verles a todos. Un abrazo. Dios los bendiga. Vamos esta noche con la ayuda de Dios. Astrid, ¿sí? Bueno, pastor, antes de irnos, que hoy nos escribieron mucho y no queremos despedir este programa sin darle el lugar que se merecen nuestros oyentes. Así que nos
nos escucha también Juan José. Juanjis, un saludo muy especial. Dice, los escucho y los extraño. Ay, pues vente otra vez para Pereira, esta es la solución. ¿Para qué te fuiste? Y bueno, quiero leer algo que también nos escribió el pastor Daniel. Y él dice, ayer precisamente estábamos compartiendo en el servicio del pastor Daniel de Jamundí, que saludamos ahorita, el tema de arrepentimiento o remordimiento basados en Mateo 27 del 1 al 10. Pedro se arrepintió, lloró amargamente, pero no se quedó allí, buscó la misericordia del Señor. Judas quiso restituir devolviendo las 30 monedas de plata. Reconoció que lo había entregado, pero al ver que los líderes religiosos le dijeron que no les importaba, tristemente se aisló. Se quedó solo y se quitó la vida. Entonces, ¿cuánta diferencia? Dos personas que cometieron errores, pero cada uno tomó posiciones diferentes con respecto a su relación con Dios. Y recuerde que si cayó, se puede levantar. Así que estar orando, leyendo la palabra y venir a la iglesia serán puntos fundamentales y determinantes para levantarse. Les queremos mucho, jóvenes. Un abrazo. Nos vemos esta noche. Chao, Astrid. Chao, David. Chao. Chao a todos. Bendiciones. Hasta luego. Chao, Bendiciones. chao.